Vamos a hacer una perspectiva y unos reflejos a partir de la misma. Dibujamos, por ejemplo, la posición del cuadro. Podemos colocarlo aquí más o menos en esta posición y partiendo de aquí, esta sería la vista en planta. Hacemos una ortogonal y tenemos esta referencia ahora para hacer las líneas de la perspectiva. Digo, como aquí no podemos ver bien las reglas, vamos a hacer aquí esto y vamos a imaginar, por ejemplo, vamos a coger cuadrados y dentro de vamos a coger, por ejemplo, aquí varios cuadrados. Entonces tenemos el primer cuadrado, el siguiente, etcétera. Entonces estos cuadrados están en una perspectiva frontal. Entonces haríamos por aquí líneas paralelas para hacer estos cuadriláteros y las vamos a representar en perspectiva. Entonces, si trazamos, vamos a coger alguno más, un conjunto de un cuadriculado aquí, y aquí también esta longitud para el siguiente cuadrado. Bueno, a partir de ahí haríamos nuestro cuadriculado, lo haríamos con escuadra y cartabón. Entonces tenemos esta línea, tenemos por ejemplo esta, tenemos por ejemplo esta, y así todas las demás, ¿no? Mientras que aquí tendríamos todas estas. Bueno, pues esto visto en perspectiva pues serían líneas ortogonales al cuadro. Bajo cierto punto de vista vamos a poner este y cuadriculamos un poco más. Entonces marcamos estas medidas aquí para este siguiente cuadrado y aquí lo mismo para el siguiente, etcétera. De esta manera tendríamos aquí nuestra cuadrícula ya completa. Hacemos esta línea, hacemos esta y así iría hacia los lados, ¿no? Entonces, si mantenemos que la línea del horizonte, por ejemplo, va a ser esta, vamos a hacer una línea paralela a la anterior. Bueno, vamos a hacerla, sí, vamos a hacerla aquí para que salga viéndose la cara superior. Bueno, entonces para representar todas estas líneas pues tenemos que corta aquí, 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 etcétera, ¿no? Y todas deben fugar hacia el punto principal, que es este. Por tanto, todas irán hacia esa fuga. Entonces tenemos todas estas líneas que fugan hacia aquel punto. Y lo mismo aquí. Vamos a verlo más hacia aquí. Mientras que todas estas siguen una dirección a 45 grados por ser cuadrados. Eso quiere decir que por V también habrá que hacer esa dirección, ¿no? Entonces, por ser una forma de triángulo de escuadra, hacemos esto y necesariamente la línea a 45 grados pasa según esta dirección. Subimos ese punto mediante una línea vertical y tenemos que esta es la fuga. Por lo tanto, todos los cuadriláteros van hacia ese punto. O sea que si hago uno, corta aquí en estos 3 puntos y por esos 3 puntos pasan las distintas líneas horizontales. Si sigo trazando por aquí medidas iguales, por ejemplo esta, etcétera, pues ya tendré el embaldosado completo. Entonces hago unas cuantas más, por ejemplo la siguiente viene desde aquí a la misma fuga, etcétera. Entonces vemos que cortan en estos puntos y por esos puntos trazamos líneas horizontales, ¿no? Entonces si queremos cogemos la regla y trazamos entonces la primera línea, por ejemplo, por ahí.
la siguiente y así con todas. O sea que esas serían las baldosas según se ven bajo ese punto de vista. Y la diagonal necesariamente, a ver que ya me está tropezando aquí el trípode. Como decía, todas líneas paralelas por cada uno de esos puntos de intersección de la diagonal con las líneas que concurren en la fuga, punto principal. Vale. Bueno, tenemos ya en perspectiva ese cuadrilátero, ¿no? Bueno, por último, si cogemos, vamos a coger por ejemplo aquí, vamos a ponerlo en una posición cualquiera, por ejemplo aquí. Entonces, según esta posición, para que no coincida con esa línea, voy a hacer una dirección cualquiera, pues por ejemplo así, esta dirección. Esta dirección me define aquí las fugas de un cuadrilátero, de un cuadrado que voy a colocar ahora aquí en una posición cualquiera. Vemos que el primer cuadrado se distorsiona mucho, entonces pongámoslo a partir de, por ejemplo, este cuadrado, o aquí mismo, en una posición irregular. Entonces tenemos aquí la posición de un cuadrado que sigue esta dirección sobre las baldosas, sigue la dirección esta y sigue esta otra dirección. Y colocamos la forma cuadrada visto desde arriba. Entonces vamos a ponerlo, aquí tenemos el cuadrado. Como esto se nos queda pequeño, pues vamos a cuadruplicarlo. Entonces tenemos aquí ya la forma cuadrada. No hace falta que lo hagamos entero para que no interfiera con el dibujo. Entonces sabemos que el cuadrado viene según esta línea, según esta y según esta. Y va a ser un cubo, por lo tanto la altura va a ser igual. O sea que todo esta es la superficie correspondiente al cuadrado. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya, igual que prolongamos esta línea que sigue esta dirección, pues siguiendo esta dirección para obtener la fuga, F sub 2, pues esta sigue la misma dirección, tenemos aquí la traza sub 2 y aquí traza sub 1, por ejemplo. Dos líneas paralelas, esta dirección, traza 1. Y ahora tenemos estas dos que siguen esta dirección. Y tenemos aquí estas otras dos trazas y su fuga correspondiente. Con lo cual ya, si tenemos esto, ya podemos subir las fugas, como siempre, al horizonte. Entonces tenemos, esta es una fuga y la otra fuga es esta. Vertical corta aquí. Bueno, por último sale de este punto lo subimos mediante una línea vertical a la traza, el otro punto también lo subimos mediante una vertical también a la traza y ambos puntos fugan hacia esa fuga, uno y otro. Tenemos ya esas dos líneas oblicuas y ahora hacemos estas dos. Esta levantamos vertical hasta la línea de tierra, recordamos que la línea de tierra es esta, y la otra traza que viene por aquí. Y debe fugar hacia esta fuga. Por lo tanto ya sabemos que viene desde este punto hasta ese punto. En consecuencia, el cuadrado viene por aquí, según esta línea. Esta línea que tenemos aquí es la base del cuadrado y esta la otra. ¿Vale? Bueno, por último, la altura del cuadrado es esta.
igual a la arista del lado de la base y la colocaremos, por ejemplo, en una traza cualquiera. Por ejemplo, lo voy a colocar en esta. Pues al levantar una vertical por este punto vemos que corta aquí. Debemos fugar hacia aquella fuga y debemos levantar aquí una vertical. Aquí otra vertical. Y aquí detrás corta aquí, levantamos otra vertical. Estas son 3 líneas que deben ser verticales porque la perspectiva es de cuadro, de plano de cuadro vertical. Si fuera inclinado saldrían concurrentes en un punto. Bueno, tenemos ahí ya la perspectiva del cubo que está sobre ese cuadriculado. Bueno, tenemos esta línea, esta arista que fuga hacia aquel punto y lo mismo aquí. Tenemos ya el cubo al completo. Bueno, una vez ya que tenemos el cubo sobre ese cuadriculado, remarcamos un poco más las líneas de las cuadrículas, o sea que vendría por aquí, etc. Y quitamos las cuadrículas internas de la figura. Para eso cogemos una goma para que no se nos solapen, ya que ahora vamos a ver algunas cuestiones de reflejos, ¿no? Entonces borramos todo el interior del cuadrado vertical. Lo mismo hacemos con las otras caras. Si eso conviene, aunque sea, redibujar. Bueno, ahí tenemos ya el cubo. Y ahora vamos a calcular el reflejo de todas esas líneas de ese cuadriculado, ¿no? Esta línea era una diagonal que ahora no nos interesa. Bueno, eran las líneas de las trazas del cuadrado, de las aristas de la base. Entonces ahora nos interesa solo la cuadrícula en forma de cuadrados, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya la figura y vamos a hacer entonces el cálculo de la reflexión de todos los cuadrados que se proyectan sobre la figura. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es que la reflexión es una simetría. Entonces, aquí este punto tendrá su reflejo aquí. O sea que aquí tendremos una simetría de todo esto. O sea que este punto viene a parar aquí, esto viene a parar aquí y así con todo. Luego esta línea viene a parar aquí, entonces tendremos que duplicar aquí los cuadrados según los vemos aquí, ¿no? Entonces aquí saldrá la forma que tenemos que imaginar aquí enfrente, ya que esto se está reflejando sobre esto, entonces habrá que calcular la simétrica de este punto. Bueno, pues si nos fijamos, esto sigue esta dirección, es la dirección ortogonal, que es esta, la dirección ortogonal a esta línea, y tiene aquí la traza. Entonces subimos la traza y ahora vemos que pasa por este punto, o sea, por este, y va necesariamente a la misma fuga, a F2, que llamábamos F2, F1. Por tanto, en el momento en que subo esto y pasa por la perspectiva de esta línea, que es esta, pasa por este punto, vamos a calcular este punto, hago aquí una línea vertical, ¿no? Igual que proyecto la traza, pues proyecto también esto. Y debe fugar también, al hacer esta línea ahora fuga hacia este punto, bueno, esta era traza, esto es, lo vamos a llamar P, ¿no? Y P queda exactamente aquí. O sea que corta exactamente en P en este punto. Por tanto, la línea esta sigue la dirección hacia F2 y si está bien dibujado pasa por ese punto. Vale. Bueno, con lo cual ya tenemos que la reflexión de ese punto pasa por este punto, pasa por este punto, pasa por este y pasa por este, ¿no?
Ahora necesitamos esta distancia que sea exactamente igual aquí. Entonces trazamos aquí esta línea, una paralela a esta, hasta que corta aquí. Entonces levantamos una vertical y es una línea que va hacia la fuga F1. Por lo tanto, este punto ya sabemos que cae aquí, en la intersección de esta línea con esta. Entonces su reflexión será esta y será esta. Bueno, una vez hecho eso ya no hace falta hacer más porque en realidad esta y esta son líneas que son paralelas y deben fugar en esta dirección. O sea que seguimos esta dirección y aquí está la fuga de esas líneas, ¿no? Bueno, pues si levantamos por aquí una línea vertical, necesariamente, como vemos aquí, esta debe fugar hacia ese punto. O sea, viene por aquí. Y luego corta aquí. Proyectamos también este punto, corta aquí, levantamos una vertical y debe fugar también hacia aquel punto. De manera que tenemos esa línea. Mientras que estas siguen esta dirección, deberemos entonces seguir la misma dirección. Es la simétrica de esta respecto a esta. Entonces por V hacemos una paralela y sigue aquí hacia esta fuga. Proyectamos la fuga y como vemos aquí, pues es esta línea que va hacia esta fuga. Ese punto, esa línea ya la teníamos más o menos bien. Bueno, pues esta sale de este punto, proyectamos este punto y va también a la misma fuga. Ahí tenemos otra baldosa ya, viene por aquí. O sea que ya tenemos aquí el reflejo de esta línea que es esta. El reflejo ahora tenemos de esta línea horizontal, que es esta, ¿no? Y así haríamos con todas. Esto corta aquí, ¿no? Bueno, vemos dónde corta esta, que es la que nos interesa, y el reflejo de esta línea es esta, pues esta será una línea paralela a ella, la que vendrá por aquí, hasta que corte ahí a ese punto, ¿no? Bueno, el reflejo ahora de esta línea, decíamos igual que de esta línea era esta, ¿no? De esta línea era esta, de esta línea será esta, de esta línea será esta y así con todas. O sea, aquí tenemos el reflejo de la siguiente. Bueno, y todas se harían igual, todas se irían alejando por ahí a la siguiente que ya no la trazamos, etcétera, ¿no? O sea que el reflejo de todas las líneas viene por ahí siguiendo esa dirección, ¿vale? Mientras que el reflejo de esta línea teníamos que era esta, el reflejo de la siguiente, pues ahora tenemos, por ejemplo, el reflejo de esta. Vamos a ver, tenemos el reflejo, esta línea, vamos a llamarla A, tiene su reflejo aquí, A', ¿no? Ahora esta tendría la dirección esta hacia esta fuga 3, ¿no? Y esta lo mismo. Bueno, tenemos todas estas, ahora haríamos esta. Esta, por ejemplo, sale de aquí, ¿no? La traemos aquí y fugamos. Era esta línea, ¿no? Ahora la siguiente quedará aquí a igual distancia, viene por aquí. Nos dejará una distancia también aquí igual, ¿no? Entonces subimos este punto y también fugamos por ahí detrás y viene por aquí. O sea que tenemos ya todo el embaldosado completo sobre esta cara, ¿vale? Bueno, pues eso que hicimos ahí habría que hacerlo con todas las caras. Vemos, por ejemplo, lo mismo esta aquí que tendrá su simétrica aquí, y así con todo. Entonces el simétrico de este punto, lo mismo. Vamos a hacer ahora la simétrica de esta, la simétrica de este cuadrilátero. Ahora nos olvidamos de todo este entramado que hicimos para no liar. Entonces vamos ya a concluir con esto. Entonces tenemos la simétrica de esto, es esto, ¿no? La simétrica de este cuadrado pues será aquí una perpendicular y tenemos ahora este cuadrado. Bueno, y así con todo. La simétrica de este triángulo será este otro, ¿no? Hacemos entonces la continuación de estos cuadrados y tenemos ya aquí la forma simétrica. Bueno, como ya tenemos la simétrica, pues volvemos ahora a hacer las simétricas de todas estas líneas, ¿no?
que bueno, si lo pensamos bien, pues como estas dos son ortogonales, pues también estas líneas van a coincidir. No coinciden porque las líneas de las baldosas no coinciden aquí, pero sí van a coincidir las direcciones. O sea, esta dirección va a ser la misma, ¿no? Por lo tanto, a partir de este punto, que lo podemos trazar así rápidamente, lo unimos con V, corta aquí, levantamos vertical. Y debe ir a la misma fuga, ¿no? Entonces viene por aquí y viene por ahí, ¿no? La siguiente, pues unimos este punto, vemos que estaba saliendo fuera. Decía que este punto, que es en realidad de donde sale el reflejo, pues lo proyectamos desde V sobre el cuadro y perpendicular cae aquí. Este punto pues también es este mismo y debe ir a la misma fuga, ¿no? El siguiente pues corta aquí y debe ir también todas las paralelas a todas estas líneas, pues también irán desde aquí a la misma fuga. El siguiente, pues donde corta aquí, a la misma fuga. El siguiente, donde corta aquí, pues a la misma fuga. Y así con todos, ¿no? Este, etc. Eso quiere decir que ya de esta manera podemos obtener la reflexión de todas estas líneas que tenemos aquí. Esto si sale de aquí, pues igual, esto, lo mismo, esto, etc. Mientras que ahora las que son ortogonales tenemos la reflexión de esta, pero ahora faltará la reflexión de esta línea. Y esta línea, tenemos esta, coge aquí este punto y viene hasta este punto, ¿no? Bueno, pues este punto, como nos interesa este punto, por ejemplo, este punto lo proyectamos desde V sobre el cuadro y lo traemos aquí. Eso quiere decir que cae aquí. Y ahora sigue, como decíamos, la dirección hacia F3 y por tanto a partir de ese punto va hacia F3. Entonces ya tenemos la reflexión ahí, que es esta, ¿no? Todas van hacia F3, o sea que la siguiente pasa por este punto. A ver, estas dos pasan por este punto y por este, de manera que tenemos esto. Y luego, ahora viene por aquí. Tenemos este punto, ahora viene por aquí. Es la simétrica de esta, tenemos esta, pero ahora tenemos que representar esta. Esta sale de aquí, subimos la traza y va hacia aquella fuga. Bueno, pues esta será la siguiente. Entonces tenemos aquí esta, luego la siguiente y haríamos así con todos. Con el siguiente cae aquí, subimos y haremos también la siguiente. De manera que obtenemos aquí todas estas líneas que se reflejan por ahí. Bueno, tenemos entonces ya la reflexión sobre ambas caras. Y en la parte de arriba ya no reflejaría. Bueno, por último, solo decir, ya para que se distinga mejor, si hacemos un entramado y le damos tonalidades, vamos a hacer, por ejemplo, que esto sea oscuro, que este sea oscuro y así con todos. Entonces alternaríamos como si fuera un damero entre líneas oscuras y claras, ¿no? Y lo mismo aquí. Aquí, por ejemplo, esto se oscurecería. Entonces aquí estaría el oscuro, aquí estaría el oscuro, aquí estaría el oscuro y así con todo. Bueno, pues ahí estaría la reflexión de esta cara, mientras que aquí pues teníamos este era el oscuro, este será el oscuro, este también, todo por aquí. Y ahora tenemos este, y así con todos. De manera que el blanco este queda aquí, pues aquí nos quedará el oscuro. Aquí lo mismo, el claro. Y viene por aquí. El siguiente oscuro viene hasta aquí.
eso mismo iría hacia esa fuga, mismo por aquí, hacia esa fuga, etcétera. Entonces seguiríamos alternando oscuro, claro, etcétera. Y aquí igual. Bueno, pues ese sería ya el reflejo. Vamos por último a perder un poco por aquí. Daríamos aquí, por ejemplo, un poco de oscuro. Y aquí igual. Ya que no llegaría tanta luz del final. Bueno, pues esa sería ya la reflexión calculada sobre esa superficie. Entonces, como vemos, la clave siempre es el diédrico. El diédrico nos facilita hacer la reflexión aquí abajo de los distintos elementos. Entonces, hacer la simetría aquí, y esa simetría la subimos y vemos hacia dónde van las fugas de esa simetría. Entonces ese sería ya el ejercicio completo, ¿no? Y luego habría que remarcar realmente qué baldosas pues se verían más oscuras, ¿no? Pero a partir de aquí ya sería un trabajo de sombreado, ¿no? En principio era un trabajo solo de reflexión a partir del entramado de esas baldosas, ¿no? Bueno, pues cálculo de reflexión de ese entramado de baldosas sobre las caras de un cuadrado, que ya ensucia más que limpia. Perspectiva cónica.